Hola a todos, bienvenidos. Soy Iñaki Aramburu, seminarista del Seminario Conciliar de México, y hoy tenemos el honor de que esté con nosotros el padre Adrián Carlos Lozano Bojardo. El padre es director espiritual adjunto del Seminario Conciliar de México, egresado de Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de México de 1993 a 2001, doctorado en Filosofía en la Universidad Lateranense de Roma de 2002 a 2006, y fue ordenado el 7 de junio del 2003 en la Basílica de Guadalupe. Bienvenido, padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Iñaki, a ustedes. Gracias. Pues, padre, sabemos que en su ministerio ha estado constantemente visitando penitenciarías y enfermos. Ha sido como un recurrente en su ministerio. ¿Desde cuándo empezó este apostolado? Pues prácticamente desde que empecé a ejercer el sacerdocio, y lo digo de forma fuerte. ¿Por qué? Porque yo cuando me ordené sacerdote continué los estudios afuera en Roma, y bueno, allá el tiempo era dedicado fundamentalmente al estudio, que también es una forma de apostolado, de prepararse, está muy bien. Pero ya llegando aquí, llegué a una parroquia, pero siempre me iba al hospital una vez a la semana o dos, porque siempre me ha llamado la atención, o he sentido muy ligado al sacerdocio el problema del sufrimiento, ¿no? Entonces siempre he buscado, sobre todo hospital o cárcel, de forma discreta, pues una vez a la semana el hospital o dos, y luego empecé después de unos años a ir a la penitenciaría también una vez a la semana. Siento que esto da mucho sentido al ministerio, y que también es pues una presencia de Jesús, que quiere que el sacerdocio ministerial que indignamente tenemos, pero se haga presente a las personas que están sufriendo más, que siempre pues yo lo veía en los hospitales y en la cárcel. Entonces se puede decir que desde el año 2009 más o menos, 2009, no, 2006, perdón, que ya regresé a estudiar, empecé con hospitales, y el reclusorio empecé a ir como en 2009, más o menos. Y bueno, es lo que ha sido hasta ahora el ministerio en esa dimensión específica. Y con el brote de esta pandemia global, ¿cómo inició la iniciativa de ir a visitar a los enfermos de coronavirus? Bueno, básicamente me inquietaban mucho las noticias que se escuchaban de Italia, de España y de otros lugares, que se hablaba de 900 muertos diarios, etcétera. Y nos decían unas personas, va a llegar a México tarde o temprano, y aquí va a ser algo semejante allá. Entonces fue como una noticia preanunciada. De hecho, una persona llegó a decir, digo, esto no sé ya cómo, espero que no acierte, que iba a haber como 200,000 muertos en México, ¿no? Por consecuencia de la pandemia. Entonces yo tenía esa inquietud, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué se puede hacer? Nada más, pues desde lejos enviarles un consuelo. Me parecía que eso me dejaba intranquilo, y se lo fui pidiendo a Dios en la oración, que si podía hacer algo más, que me indicara, ¿no? El modo de hacerlo, porque lo veía muy difícil. Y bueno, un día fui a comer aquí con unas hermanas religiosas, que como les daba la clase al final de semestre, les daba la materia allá en su comunidad, y me invitaban a comer, y me dijeron que el padre Andrés Esteban de los Cruzados de Cristo Rey estaba organizando un equipo para visitar a los enfermos de COVID. Entonces yo dije, bueno, pues le he pedido al Señor que pues me diga si se puede hacer algo, y para yo poder apoyar, y ahora me está dando la respuesta. Entonces yo esa tarde llegué y me puse a hacer oración en la capilla, y con el celular al lado para mandar el mensaje al padre Andrés. Y sí, fue un momento donde dije, si envío el mensaje es que sí, de veras estoy dispuesto. Entonces le dije al Señor, pues ayúdame, si es tu voluntad, pues que esto siga adelante. Y envié el mensaje al padre Andrés esa tarde. Inmediatamente me contestó y me dijo que si pudiera el siguiente día para tener una junta con el padre Roberto Funes, el padre Andrés Esteban y un servidor. Y ahí un doctor nos explicó un poco pues lo que implicaba, los riesgos que habría, y nos enseñó a manejar el equipo. Y bueno, ahí coincidimos los tres al platicar que habíamos tenido una vivencia semejante, de un anhelo de hacer algo, pero no se encontraba el cómo. Pero bueno,
los hermanos cruzados como si que sí concretaron un cómo, y yo al escuchar lo que iban a hacer ellos, pues me uní alegremente a esta iniciativa. Básicamente así fue la iniciativa. Y no solo surgió la iniciativa, sino también se superaron miedos, porque, o sea, por más de que se tengan las ganas de hacer algo, muchas veces el miedo paraliza, ¿no? Y hemos escuchado muchos sacerdotes que por miedo o por otra situación no han querido, por más de que sintieran en su corazón la necesidad, se han visto un poco retraídos por las situaciones personales, por la situación de la parroquia, pero el miedo siempre está presente, el miedo a contagiarte, el miedo a contagiar a los demás. ¿Cómo se supera esto, padre? Bueno, sí, qué bueno que tocas el tema. Sí, me dio bastante miedo y bueno, incluso persiste en cierto sentido, pero al principio fue muy intenso. Cuando fuimos con el doctor, nos dijo, miren, pues esto es bastante contagioso y nos dijo que podía haber consecuencias en los riñones. No sé, ya no entendí el por qué, nos explicó. Entonces sí dije yo, ah, caray, pues sí está fuerte. De hecho, cuando nos estaba diciendo lo de los riñones, dije yo, pues sí debería entrarle o no. Le llegué a pensar ahí otra vez un poco. Yo pensando un poco en mi familia, digo que pues mi vida creo que es muy, digamos, ahorita un gran apoyo para mi mamá, que ya está solita. Entonces dije, bueno, arriesgarme yo y mi mamá, pero cuando surgió ese miedo muy fuerte, inmediatamente me encomendé a la Santísima Virgen, dije, como si que le dije, tú vas a ser la que me va a ayudar en mis miedos, ¿no? Entonces inmediatamente fue lo que hice y bueno, seguimos adelante. Siempre que me encomendaba a ella, pues sentía como una especie de serenidad, de decir adelante, o sea, nada va a pasar que Dios no lo permita. Y bueno, entonces ese fue el miedo muy fuerte al inicio y también las primeras visitas también fue de mucho temor. De hecho, cuando fue la primera visita al Hospital General, ahorita podemos tocar ese tema a fondo, pero al siguiente día yo empecé a sentir que me faltaba un poco el aire, pero dije, esto tiene que ser sugestión, porque dicen que tarda de 3 a 5 días el virus en lo que se desarrolla, etcétera. Y bueno, empecé a caminar, trotar un poco y eso desapareció. Pero sí el miedo existió y puedo decir que existe todavía, pero en un grado menor, no porque esté yo confiado, ni mucho menos. Yo sé que no soy invulnerable, me puedo contagiar como cualquier otro, pero de algún modo ya se sabe un poco más de la pandemia, se sabe, bueno, lo que ayuda, lo que no ayuda, un poco más. Me parece que conforme pasa el tiempo, el virus va siendo menos agresivo, va a ser agresivo, pero ya no eso que se escuchaba los primeros días en Europa, etcétera. Y aunque aquí nos ha pegado muy duro en México, pero sin embargo me parece que sí hay un panorama un poco menos difícil en ese aspecto. Entonces, bueno, pues puedo sintetizar diciendo que sí hubo temores, miedos, y que la Santísima Virgen así fue quien yo desde el inicio le dije, cuando tengan miedo, voy a acudir a ti para que me ayudes a que ese miedo no me paralice, sino que me haga más responsable y que pueda yo hacer lo que pueda por amor. Le dije al Señor desde el inicio, lo poquito que pueda hacer, que sea por puro amor, que no sea por, digamos, hacer algo como muy importante en teoría o muy fuerte, que sea por amor nada más, ¿no? Y bueno, pues me parece que María Santísima entonces es quien me ha ayudado a superar estos miedos cuando se han presentado más al inicio y ahora pues sigo dejando todo en sus manos. Definitivamente, padre. Nos mencionó un poquito de su primer día en el Hospital General. ¿Nos podría contar cómo es un día normal de visita en el hospital? Sí, bueno, básicamente llegamos como a las 9 de la mañana y bueno, las autoridades se han visto de veras unas personas muy nobles, nos apoyan muchísimo. A mí me ha dejado impactado la actitud de las autoridades, sobre todo la directora Guadalupe Guerrero y las personas que le colaboran con ella más directamente, un doctor, una doctora, etcétera. Pues nos dan un apoyo enorme. ¿A qué me refiero? Llegamos y siempre nos invitan a que tomemos algo de desayuno. Y es que después, esto, ya le estoy encontrando la razón de ser a esto. Bueno, es porque ellos son muy, muy nobles, por supuesto, pero es que después el desgaste es muy fuerte. Por el equipo uno va sudando muchísimo
por todo el equipo de protección, entonces se pierde muchísima agua, por ejemplo. Entonces, hidratarse un poco, desayunar antes, nos dan papaya, etcétera, pues es importante porque después viene un desgaste fuerte va uno como muy cubierto por cosas y va uno sudando mucho. Entonces, bueno, el desayuno es como de 9:15, como hasta las 10, platicamos un poco, siempre les decimos, miren, si un día no se puede, no se preocupen, o sea, ustedes están muy ocupados y nos dicen, no, quédense a desayunar un ratito, nos gusta que estén aquí, etcétera. Y bueno, después como a las 10 nos conducen a las distintas zonas de visita. A mí me toca la 3, que se llama Cardio-Neumo, que es una zona que tiene como 90 personas en piso y 3 terapias intensivas. Cada terapia tendrá unas 15 personas. Entonces, yo llego a esa zona como a las 10 y bueno, siempre visito a los de piso, que son los 90. Bueno, primero me pongo todo el equipo, ¿no? Las botas, la bata, etcétera. Eso va uno aprendiendo más y más. No es fácil. La primera vez me lo puse pésimo, me acuerdo. Las botas iban arrastrando, etcétera. Pero bueno, ya le estoy medio aprendiendo. Y con ese primer equipo visito a los 90. Normalmente es una visita discreta, o sea, vas, le das un mensaje de esperanza, de amor de Cristo, le das la indulgencia plenaria explicándole lo que es la indulgencia plenaria y con un gotero la unción de los enfermos. Padre, perdón, bueno, ¿nos podría explicar adelante. qué es la indulgencia plenaria para los que no lo sabemos? Claro que sí. Bueno, la indulgencia plenaria es la remisión de todo lo que es la pena. Cuando hay un pecado, el sacramento de la reconciliación nos quita la culpa, así nos devuelve la gracia santificante, ¿verdad? Se recupera la gracia, que es el don más bello que puede haber. Pero siempre cuando por un pecado, los pecados va quedando una pena que hay que purificar, o en esta vida, mediante el dolor ofrecido, el amor, etcétera, o en la otra vida, en el purgatorio. Pero cuando recibe la indulgencia plenaria, se perdona también la pena, se condona, podemos decir, la pena. Entonces, la persona que recibe la indulgencia plenaria, pues si fallece en ese momento o próximamente, pues realmente está lista para ir al paraíso, porque ya fue removida toda la pena, digamos. Es la gracia más grande que se puede recibir antes de morir, de verdad, ¿no? La iglesia es muy misericordiosa y da muchas oportunidades. Esta es una de las oportunidades. Yo se los explico brevemente y porque ellos no pueden hablar mucho, porque cuando quieren preguntar o algo les viene la tos. Entonces al toser, pues ellos les da pena, empiezan a toser. También el toser uno se expone muchísimo más al contagio. Si está uno a 1 metro empiezan a toser. Entonces, discreto y después la absolución y la unción. Entonces así se visita a los 90. Esa visita me lleva como 2 horas y después visito una de las 3 terapias. No puedo visitar las 3 más que una de las 3, porque cada cambio de zona implica quitarse el equipo y volverse a poner otro equipo nuevo. Y al quitarse el equipo es un momento de mucho riesgo. Es el momento de más riesgo, podemos decir, porque tú cuando terminas de visitar el equipo está contaminado. El cubrebocas, la bata, los guantes, está bien contaminado, eso es un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aerosoles ahí donde uno va, aerosoles son pues que realmente el virus está por ahí volando. También pues cuando uno toca la puerta para entrar, etcétera, todo puede estar contaminado. Entonces, el quitarse el equipo es el momento clave para contagiarse o no contagiarse. Entonces, un cambio o 2 son los máximos que puede haber, porque si empiezan a hacer 6, 7 cambios, pues uno puede contagiarse mucho más fácil. Y aparte, cada vez quitarse todo el equipo, ponerse otro, pues es ese equipo que no es tan fácil conseguir, la máscara N95, etcétera. Siendo como sea, pues básicamente visito después una de las 3 terapias y ahí casi siempre están todos pues intubados. Pero yo trato de pues hablarles lo más cerca que se pueda, hacer 1 metro, más o menos 1,5 metros, a menos que haya aerosoles. Las enfermeras dicen, no hay mucho aerosol, hoy no se acerque, y desde detrás del cristal. Pero cuando no hay tanto aerosol, sí puede uno acercarse, y siempre les hablo pues de que Cristo les ama, de que hagan un acto de contrición con enorme confianza. Me gusta decir la palabra del buen ladrón, acuérdate de mí, Señor. Y bueno, pues eso son con los de terapia. En terapia termino como a las 12:30
y cuarto para la una más o menos, y como a la una más o menos en promedio, estoy saliendo para ya pues terminar la visita. Una vez en terapia le hablaba a uno que yo pensé que no me entendía nada, porque pues como están así, pues no sabe uno qué tan conscientes. Y cuando yo terminé de hacer la oración y todo, sentí como si que quiso sollozar un poquito, ¿no? Entonces, yo intuí que sí me escuchan más o escuchan más de lo que uno podría pensar, aunque aparentemente están totalmente ausentes, me parece que el oído sigue presente en cierto sentido. Entonces, ese sería un día de visita, llegar a las 9, salir a la 1, más o menos con estas situaciones que hemos platicado. Muy bien, padre. Pues muy movido su día. Ir de un lado para el otro. Es intenso porque quizá no es tan pesado del tiempo, digamos, porque a lo mejor, digamos, podría uno visitar otro hospital y estar 6 horas, 8. Aquí lo que lo hace pesado es el equipo, porque va uno totalmente cubierto de gogles que se empañan a veces. Un día se me empañaron tanto que no veía nada, ¿no? Nada. Y tenía que ir caminando como, pues, adivinando los lugares, pero ya no puedes dentro acomodarte las cosas, porque como ya está contaminado los guantes, si uno se pone a acomodar los gogles ahí, te contaminas. Entonces ya ni modo, ya te tienes que aguantar, ¿no? Entonces va uno sudando bastante, a veces los gogles aprietan, empieza a doler un poco la cabeza, quizá también esto pues por no tener demasiada experiencia, y entonces se hace como un poco pesado por eso, por el equipo, que es como, te da la sensación como de claustrofobia también el equipo en un momento dado, ¿no? Me acuerdo un día que me dieron una careta muy buena, que es muy encerrada, y yo dije, muchas gracias, la verdad, pues, pero resulta que me la puse y a la mitad empecé a sentir mucho mareo, porque no jalaba suficiente oxígeno, supongo que fue por eso, y sentí un mareo muy fuerte a la mitad, con mucha náusea, y ya estaba en medio de los cuartos, y dije, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Pues le pedí a Dios, Dios mío, ayúdame a poder terminar, y apenas pude terminar lo mejor que pude ese día la visita, pero ya esa careta ya no la volví a usar porque pues casi cierra todo, pero pues ya no te deja respirar bien, y en mi caso se manifestó como un mareo. Entonces, eso es lo que lo hace un poco más pesado el equipo, aunque por otro lado es un consuelo espiritual para el sacerdote, no solo para ellos, espero que también para ellos, estoy seguro que sí, muy grande, ¿no? Poder absolver a alguien que va a morir o que es muy probable que vaya a morir, o al menos, aunque no vaya a morir primero Dios, pero darle esa esperanza, es una cosa, una alegría sacerdotal muy bella. ¿Cuál ha sido su experiencia o testimonio más impactante en estos días, padre? Sabemos que Jesús está en todos los enfermos, pero sin lugar a duda siempre hay unas, un paciente, un cuarto, un día que toca más el corazón. ¿Nos podría contar alguno de esos? Sí, voy a referir dos sobre todo. Uno fue, yo creo que es por impresionante cómo fue la situación. Un señor que le dijeron que lo iban a intubar y llevárselo a terapia. Aquí para entender lo que siente una persona cuando le dicen eso, de los intubados, de cada 10 se mueren 9, ¿no? Entonces, pero los intuban porque empiezan a faltar el aire, les empieza a faltar el aire y pues no les queda de otra más que intubarlos, ¿no? Entonces, yo justamente me dijo la enfermera, pase con él porque ya lo vamos a llevar, ¿no? Entonces entré y ya me dije, soy sacerdote, vengo un ratito a dar la bendición, Dios está con usted y le quiere, no tenga miedo, etcétera, pero él me dijo, padre, no me quiero morir, ¿no? No me quiero morir. Y empezó así, pues no a llorar propiamente, pero sí con mucha angustia a decirme, no me quiero morir y me van a llevar a intubarme, y yo no me quiero morir. Un señor como de 50, 60 años, no muy grande. Y bueno, yo le di la indulgencia plenaria y le dije que iba a ofrecer la misa por él ese mismo día, porque siempre llegando del hospital celebro la misa en la tarde, y que no tuviera miedo, que la Virgen estaba a su lado, ¿no? Ese quizá fue el momento el más impresionante que ha habido. Y otro momento fue el de una joven que me dijo que a saludar a su papá, que estaba en un cuarto contiguo a ella, y que su mamá ya había muerto de coronavirus, o sea, se contagiaron los tres. La mamá murió y el papá y la hija estaban ahí hospitalizados, y ella me decía que saludara a su papá, que le mandaba a saludar y que le dijera que le quería mucho,
¿Por qué este fue impresionante? Primero porque pues, se contagió toda la familia, la mamá murió, ella me lo dijo, los dos delicados, y luego me hizo ver la soledad en la que viven. O sea, mientras están contagiados, están aislados, por lo tanto, pues están muy solos, no pueden decirle al papá, mira, o mi mamá falleció, o compartirse el dolor de la pérdida de la mamá o de la esposa, según sea la hija del papá, y me hizo comprender un poco su soledad, pero sin embargo me dijo, nada más dile a mi papá que le quiero mucho, es lo que te pido que le digas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son los dos casos más fuertes y bueno, también un enfermero esta fue de las primeras visitas a terapia, que estaba muy asustado y al final me dijo, venga, padre, y me dijo, denme una bendición porque tengo mucho miedo. Yo tengo familia y no los quiero dejar solos. Y yo pude haber pedido que no estar aquí, pero yo no quise abandonar la batalla en este momento, pero tengo bastante miedo, ¿no? Entonces era de las primeras veces. Entonces, bueno, al final le di la bendición y luego me acompañó a quitarme todo el equipo, que es un poco delicado. Y bueno, pues serían, yo creo, los 2, 3 casos más fuertes que yo podría compartir en estos días. La soledad que siempre se ve en los enfermos, en los hospitales, ¿no? Pero que a la luz de estar acompañado por Cristo, especialmente por un ministro que va y está con él, pero saber que siempre Jesús está con el enfermo en la cama, e incluso con el mismo enfermero, enfermera, doctor, da un sentimiento de confianza, de seguridad. ¿Cómo ha visto eso manifestado en los enfermos una vez que usted se va o en los doctores? Sí, quedan muy esperanzados. Es impresionante lo mucho que puede hacer Dios con algo tan frágil que es nuestra persona, nuestras personas, porque una palabra, un decir Dios los bendiga, y luego quedan tan agradecidos. Los enfermeros o enfermeras explícitamente lo han dicho muchísimo, que les llena de esperanza que estemos allí, que vayamos, aunque a veces uno pues ahí la riega al ponerse las cosas, tengan que ir a ayudarle, lo que sea, pero realmente sí lo agradecen muchísimo y es nada, es una palabra, una bendición, no es una gran catequesis, es como un signo de presencia. Y el enfermo también, el enfermo, bueno, ha habido quienes desde el inicio se saben acompañados por Cristo y lo dicen, y hay otros que después, por la visita les viene el llanto, a varios les ha venido el llanto, y quedan muy consolados. Dicen sí, que van a confiar, que lo agradecen muchísimo y casi podríamos decir que se palpa la mano de Cristo que los toca en ese momento a través de una presencia, una palabra, la absolución, etcétera. Simplemente con decir, soy sacerdote y queremos hacer presente el amor de Cristo aquí entre ustedes, o cuando son varios les hablamos de una vez a todos los del cuarto, o cuando están muy separados a uno por uno, pues es ya algo que les hace saber que no están solos. Entonces yo podría resumir así esto: Cristo se hace muy presente y bueno, a través del ministerio sacerdotal, pues ciertamente con gestos muy sencillos desde el punto de vista externo, una palabra, una bendición, no es la gran catequesis ni mucho menos, hay una gran fuerza de consolación y de presencia del amor y misericordia de Cristo. Y padre, ya casi en estos 20 años de ministerio sacerdotal, ha vivido muchas experiencias, ha tenido mucho contacto con mucha gente, pero particularmente en esta pandemia, ¿cómo ha tocado su ministerio? ¿Cómo ha tocado su corazón sacerdotal? Sí, pues ha sido una gracia muy grande. Primero, he valorado lo que es la iglesia. ¿A qué me refiero? Desde el momento que nos dijo el señor cardenal que teníamos su bendición, la iniciativa fue nuestra, pero necesitábamos la bendición, que el señor cardenal nos dijera así, adelante, vayan. Y cuando nos dijo, sí, vayan, tienen mi bendición, me vino una paz muy grande. Yo dije, este es mi mejor cubreboca, porque si el señor cardenal, pues el obispo para nosotros es como un padre, nos dice, ánimo, vayan, va uno con una tranquilidad, con una alegría espiritual muy grande. Qué bella es la iglesia, de verdad, qué bueno que hay iglesia, que hay jerarquía, que nos ayudamos unos a otros
eso es algo que lo valoré mucho en esta experiencia. También mis hermanos sacerdotes, el padre Roberto y el padre Andrés, yo creo que solo no hubiera podido, pero con ellos, al ver ellos el empuje, que nos animamos unos a otros, de repente yo les decía, miren, me dio este miedo ayer, y me decían ellos, yo también, el mismo, o ayer pensé esto y lo mismo había pensado el otro. Nos sentíamos como una familia. Seguimos siendo, pero al inicio fue muy fuerte esto de compartir los temores, etcétera, y animarnos. Entonces me hizo ver lo importante que es caminar como familia con otros sacerdotes. En este caso, pues el padre Roberto, el padre Andrés, pero también varios hermanos que le decían, estamos pidiendo por ti ánimo, pues Dios te cuide. Muchos hermanos sacerdotes que también pues me animaron con su presencia y su testimonio, ¿no? Y bueno, y me parece que el tercer aspecto es lo que yo llamaría la ultimidad. ¿A qué me refiero? Pues vivir cada día o cada momento sabiendo que puede ser lo último o cercano a lo último, y no por ponerse trágico, no, pero sí decir, bueno, esta experiencia me ha ayudado y me invita a vivir el sacerdocio con más intensidad, es decir, más intensidad porque la vida eterna puede estar a un paso, o puede ser que falte mucho, no lo sabemos, pero como hubo varios momentos en donde decía uno, bueno, pues esto sí me puede poner en una situación en donde hay más riesgo, entonces hay que estar más preparados, ¿no? Por si el encuentro con Dios ya no fuera muy tarde, y esto de algún modo, bueno, pues le da una luz al sacerdocio de vivirlo a plenitud, porque el tiempo es valiosísimo y el tiempo es más breve de lo que pensamos. De hecho, yo hasta ahora sigo sano, gracias a Dios. Tuve la pérdida de mi hermano, él murió de un infarto, él no fue por coronavirus en Chile, pero sí tuve mi parte bueno, ese gran dolor en el corazón de un hermano hace como 10 días que falleció. Entonces también me ha tocado el dolor en ese aspecto. De algún modo me hace comprender lo que tantos sienten cuando pierden a su familiar. Me tocó una vez hablar con una persona que acababa de perder un familiar y bueno, podemos decir que explotó en reclamo a Dios, pero conmigo, y me hablaba con mucho coraje, pero como reclamándole a Dios, pero como es sacerdote uno, pues descargando el coraje con el sacerdote. Yo nomás la escuché y le dije, mire, tranquila, voy a pedir por usted, vamos a pedir por usted, no se preocupe. Y por ahí me decía alguien, oye, pero le habló muy feo, le habló muy fuerte, casi lo insultó. Le dije, no, es que tenía que desahogar el dolor, ¿no? Y me dijo, a ver, usted ha perdido un familiar, ha perdido. Yo le dije, bueno, mi papá murió hace varios años, pero después eso pasó un día, y a la semana pues yo tuve la pérdida de mi hermano, ¿no? Entonces me parece que yo veo eso como un modo en el que Dios me permite también pues unir mi dolor, porque sí, perder un hermano muy fuerte, al dolor de tantas personas que pues están perdiendo seres queridos. Y bueno, pues por el coronavirus, pero sabemos que por la misma violencia, aunque no es el tema de ahorita, pues hay tantos muertos en México y más incluso que por el coronavirus, ¿no? Pero sí, me hizo más sensible al dolor de los demás también esta experiencia de la visita a los hospitales. El lado muy humano del sacerdocio, ¿no, padre? Que muchas veces desde este lado no lo vemos, el sacerdote que es persona, que sufre, que se cansa, que tiene miedo, que comparte dolores, que no es nada más una máquina de bendiciones y de alegrías, ¿no? Sí, qué importante es eso. Me parece que esto, que uno sienta miedo, cansancio, pues también dolor, etcétera, es esa fragilidad que podemos entregarle a Cristo para que haga su obra. Yo pienso que en el sacerdocio lo que Cristo quiere que le entreguemos es nuestro amor, un amor que quiere ser fuerte, aunque se sabe frágil, pero Él lo va a hacer fuerte. Pero esa vulnerabilidad que nosotros también tenemos, desde ahí Cristo quiere hacer su obra. Y me parece que es importante que sepamos entregar el corazón sincero, lleno de amor, aunque sepamos que es frágil, porque también a veces nos podemos desanimar o podemos sentirnos cansados, etcétera.
pero Cristo a partir de ahí quiere hacer algo bello, con todo bautizado, pero muy fuerte con el sacerdocio, porque realmente yo así lo concibo, el sacerdocio es hacer presente el amor de Cristo a los demás, de un modo muy fuerte, el amor de Cristo y el amor de la iglesia, que son inseparables, hacerlo presente a los demás. Y eso fue un poco lo que motivó ir a los hospitales, porque muchos nos decían, ¿para qué van? O sea, si como quiera pueden tener la indulgencia plenaria a los enfermos y hacen un acto de contrición, aunque usted no estés ahí, ¿para qué van a exponerse? Sí, hubo quien nos dijo. Yo lo que respondía era, bueno, ¿cuántos enfermos saben eso? O sea, algunos no saben, o sea, ni qué es una indulgencia plenaria. Si no vamos y se los explicamos, no lo saben. Y en segundo lugar, la presencia física realmente es un don muy especial, o sea, lo hemos visto porque muchos son movidos al llanto, ¿no? Entonces, es una manera de hacer más cercano el amor de Cristo y de la iglesia a los enfermos, ¿no? Con esto no digo, no quiero de ningún modo, Dios me libre compararme con nadie, ¿no? Mi situación ahorita lo hace muy posible, gracias a Dios, le doy tantas gracias a Dios, porque como ahorita estoy en el seminario, este verano, pues estoy muy aislado, estoy solo en el cuarto, mi mamá que está en un asilo, pues no me permiten verla, por razones obvias, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues ahorita estoy aisladísimo yo, pues tengo todas las posibilidades de hacer esto, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor un hermano sacerdote que está en una parroquia, etcétera, pues que tiene que ver a sus feligreses, por responsabilidad puede decir, bueno, yo no, porque después contagia mi feligresía, lo entiendo, de veras, a mis hermanos sacerdotes no los, de ningún modo me quiero comparar, quiero más bien aprender de ellos, pero yo siento que Dios me puso ahorita en una circunstancia perfecta para hacerlo, porque podría ser la única razón mi mamá, que pues decir, bueno, pues yo la podría contagiar, no la voy a poder ver, pero donde está es una residencia asilo, me dijeron, no se puede entrar, hasta nuevo aviso, y si hasta desde marzo no he podido ir, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo alargué un poco, pero me parece que es importante que hacer el amor de Cristo y el amor de la iglesia cercano, que la persona, el enfermo, el familiar, le pueda saber que con la mirada, con lo que le decimos, que sienta que Cristo le quiere y que Cristo se hizo cercano a través de nuestro ministerio, el amor de Cristo. Claro, padre, muy importante. Y hablando de el lado humano del sacerdote, ¿cuál fue su reacción cuando se enteró de que sus dos acompañantes sacerdotes se habían contagiado? Sí, bueno, primero me preocupé por ellos, porque de hecho inmediatamente les mandé un mensaje diciendo estoy contigo, voy a orar por ti, etcétera, hermano. Y bueno, y también, sinceramente no puedo negarlo, que también me preocupé por mí, porque es que primero se enfermó el padre Roberto, a la semana se enfermó el padre Andrés. Bueno, yo dije, pues la siguiente semana pues sigo yo, casi lo estaba yo deduciendo, ¿no? Entonces, mi primera reacción fue pues preocuparme por ellos, pero al mismo tiempo también decir, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me contagie? Casi yo dije, ¿qué voy a hacer cuando me contagie? O sea, ¿cómo le voy a hacer yo? Porque de algún modo aquí en el seminario, pues, digo, es ideal estar aquí ahorita por lo que estoy muy solo, pero si ya se me enfermo, pues, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero lo que dije fue, bueno, yo voy a seguir en paz, como si no pasara nada y ya si me contagio, pues Dios me ayudará, ¿no? Mi gran pregunta fue si el siguiente jueves debería ir yo al hospital o ya no, porque implicaría que iba a ir solo. Y solo pues es más difícil todavía porque pues normalmente cuando son varios se ayudan uno a otro, se animan. Al final pues llevamos un spray desinfectante, alguno se echa al otro en la ropa para ya subirse al coche, etcétera. Y dije, no, pues yo voy a ir, tengo que seguir yendo y pues le voy a decir a mis hermanos que me acompañen con su oración, ¿no? Entonces, bueno, así fue, fui 2 o 3 veces solo y ya ahorita el padre Roberto ya se reintegró porque ya está curado. El padre Andrés ya está curado, pero quedó un poco sensible de los pulmones, entonces le pidieron otro mes de reponerse bien, porque ahorita puede pescar cualquier bacteria por ahí porque los pulmones están un poco sensibles o afectados, ¿verdad? Pero se va a poner bien, primero Dios. Pero sí, fue esa la situación, ¿verdad? Pero otra vez a la Santísima Virgen le dije, bueno, pues yo pongo todo en tus manos. Mis miedos son grandes otra vez, pero tú me ayudas.
y sin la Santísima Virgen no se hubiera podido. Eso me queda muy claro. De hecho, todo nace del Rosario de la Esperanza. Eso no lo comenté, ¿verdad? Al inicio, como los hospitales al principio decían que no iban a permitir la entrada, dijimos, bueno, pues que haya un Rosario de Esperanza todas las noches para que ofrezcamos el Rosario por un moribundo, por un enfermero, director de hospital, trabajador, etcétera, doctor, doctora. Y como a las 2 semanas el Hospital General nos dice, pues aquí sí pueden entrar si quieren, ¿no? Y bueno, ya empezó así el proceso, pero no había mencionado el Rosario de la Esperanza, que es como la fuente de donde nació pues lo primero que pudimos hacer, que es poner en manos del corazón de Jesús y de la Santísima Virgen a todos los que más pueden ser afectados por esta pandemia, los familiares también que sufren. Hablando de los familiares, padre, ¿qué le podría decir a los que tienen algún contagiado o alguien en el hospital en este momento? Bueno, que pongan toda su confianza en Dios, que por supuesto que vean este momento que están viviendo como una oportunidad para unirse al amor de Cristo en la cruz. Es decir, que unan su situación a la cruz de Cristo, al amor de Cristo, que no lo dejen pasar, porque ciertamente es difícil, lo entiendo. Me parece que como tuve la experiencia de mi hermano, puedo decir que yo también he sufrido, pues, a su modo, esta situación, porque mi hermano se pudo haber curado, pero por lo mismo de la pandemia le dijeron, ahorita no vengas, ahorita mejor, pues el infarto a lo mejor se hubiera evitado, ¿no? Con esa atención que no se le dio por la cuestión de la pandemia. Entonces, pues ciertamente que unan su dolor al de Cristo, que se sepan acompañados por el amor de Cristo, de María, y bueno, ya ciertamente que pues pongan todos los medios naturales que ellos puedan poner para una recuperación, que ciertamente la esperanza de recuperación, sí, gracias a Dios, sí es grande, y que pongan todos los medios naturales que puedan para la recuperación, pero que después descansen en Dios. Eso es bien importante. Que digan, bueno, todo depende finalmente de Dios, estamos en sus manos, y descansen en el amor de Dios que no les deja. Yo les dejaría este mensaje, que bueno, que sepan que ellos, pues al vivir esta situación, están siendo signo de esperanza para otros que en un futuro pues también la pueden vivir. Cuando ellos la superen podrán ser esperanza para otros, que pues sea porque esta pandemia o por cosas que puedan después pasar, pues ellos pueden ser esperanza para los que fueran probados más adelante. Es lo que yo les diría a los familiares que estén en una situación semejante. Claro, padre, y saber que el dolor y el sufrimiento y la angustia nunca son en vano. Nunca, nunca Dios nos permite experimentar nada más porque sí. Me parece que esto es bien importante. Romano Guardini decía que a veces tendemos a sobreexaltar lo que es resultados, esfuerzos, planes, conquistas, y está bien, eso está bien, planes pastorales con porcentajes, números, proyectos, pero decía él, hay un tesoro en la iglesia que es el más bello, y es el dolor ofrecido con amor. Así lo dice Romano Guardini, el dolor ofrecido con amor, ¿no? El de un anciano, el del hospital, o el que alguien lleva en su corazón un dolor, aunque aparentemente por fuera está totalmente sano y bien, pero a veces personas llevan un dolor interno muy fuerte. Ese dolor ofrecido con amor, aquí me hago una pequeña precisión. El dolor que podamos aliviar, hay que aliviarlo. El que podamos evitar, evitémoslo. No se trata de un dolorismo, pero va a haber mucho dolor que por más que queramos evitar, no lo vamos a poder evitar. Y ese dolor hay que hacerlo tesoro, ofreciéndolo con amor al corazón de Cristo. Entonces, eso es bien importante. El tesoro de la iglesia más bello es ese dolor ofrecido con amor. Y estos a veces se nos olvida. Pensamos en una clave demasiado de eficiencia, una especie de pelagianismo. Me atrevería a decir que por nuestras fuerzas vamos a llevar la obra adelante, y Dios se sirve del dolor ofrecido con amor para hacer sus grandes obras. Entonces, el dolor tiene un valor infinito cuando se ofrece con amor y se une a la cruz de Cristo, y me parece que eso es algo que debemos recuperar. Benedicto XVI siempre en un libro dice, aquellos que tienden a eliminar el dolor
terminan produciendo el doble de dolor. Las dictaduras, por ejemplo, comunistas, etcétera, según esto querían eliminar el dolor y produjeron 10 veces más dolor. No se puede. Pero ¿qué hay que hacer? Bueno, el dolor que podamos aliviar, aliviarlo. Pero hay mucho dolor que no podremos aliviar. Hay que llevarlo, ofrecido a la cruz de Cristo, o acompañarlo. Y eso nos humaniza. Y eso es el verdadero tesoro de la iglesia y nos prepara para la vida eterna. Finalmente, no debemos olvidar que esta vida es breve y se va a acabar. Tiene la definitiva. Me parece que en la pandemia a veces se ha exagerado y el decir, oye, haz esto y cuídate y esto. Claro que hay que cuidarse, sí. Y hay que poner todos los medios humanos para cuidarse, sí. Hay que manejarse con responsabilidad. Eso está bien. Pero me parece que a veces se polariza mucho a la cuestión de cuídate, cuídate, cuídate. Y bueno, pero ¿esto qué me hace ver? O sea, la vida se planifica. Me parece que es importante volver a ver la vida bajo otra perspectiva. Insisto, no se trata de descuidar o tomar las cosas a juego de ningún modo, pero decir, finalmente mi tesoro es, no tanto mi tesoro es que no me contagie, mi tesoro es que yo aprenda a amar. Eso es mi tesoro, como fruto de esta pandemia, que yo aprenda a amar, pero con el corazón de Cristo. Y por supuesto, si puedo no contagiarme, qué bueno, trataré de hacerlo, pero sin esa obsesión, ¿verdad? Que siento que a veces se polarizó un poco por ese lado, en algunos, digamos, comentarios, aspectos que se veían. Pero bueno, me parece que eso es bien importante. Dios no nos ha prometido hacernos felices en esta tierra. Nos ha prometido enseñarnos a amar, nos ha prometido siempre estar con nosotros y nos ha prometido que inicie una felicidad que se va a planificar en la otra vida. Claro, La vida definitiva no es esta. definitivamente, padre. A raíz de todo lo que está diciendo, le quiero preguntar dos preguntas. La primera es, hablaba de la eficiencia de los proyectos pastorales y de repente cierran los templos. Y hemos visto la creatividad de muchísimos sacerdotes y de muchísimos feligreses de innovar desde las misas en línea que requieren un gran esfuerzo hasta cosas padrísimas, rosarios en línea, videos, cápsulas muy interesantes. ¿Qué le ha parecido o qué siente viendo a la iglesia reinventándose, teniendo tanta creatividad? Y la segunda pregunta es, viendo que ayer regresamos a las misas presenciales, ¿qué nos podría decir, recomendar o exhortar para que este regreso gradual pues no sea una bola de contagio nada más, que verdaderamente Sí, nos sirva para regresar a la Eucaristía, a crecer en el amor, a regresar, como usted decía, a ofrecer lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido en esta cuarentena? me parece en lo respecto a lo primero que es algo maravilloso el testimonio de tantos párrocos, diáconos, seminaristas, fieles, que idearon modos de seguir evangelizando, ¿no? Y eso habla de una creatividad. El amor es creativo. Entonces, donde hay amor, hay creatividad para poder llegar, para poder estar. Y eso es algo que hay que valorar muchísimo. Yo admiro, respeto mucho a mis hermanos párrocos porque yo me pongo a pensar mucho en ellos, qué difícil la tienen. Esto ha sido un golpe duro para las parroquias y los párrocos tienen que sacar adelante muchas cosas. Yo de verdad los comprendo bastante y los quiero aprender mucho de ellos. Ciertamente creo que lo tienen, a lo mejor ellos preferirían más ir a un hospital que tener ahora el compromiso de qué voy a hacer con la parroquia, etcétera. Yo les reconozco mucho a mis hermanos párrocos. Y ciertamente yo pienso eso, el amor es creativo y esas formas de creatividad puede también Dios, a través de ellas, invitar a la iglesia a poner su corazón en lo esencial. Lo esencial es pues, que avance el amor de Cristo, etcétera, y a lo mejor hay muchas cosas accidentales que se han ido pegando, que si no las tenemos en un momento dado, una estructura demasiado compleja, el evangelio sigue adelante y puede seguir donde hay amor. Me parece que esa es la enseñanza principal en lo primero. Y en lo segundo, ¿qué recomendaría yo a los feligreses, etcétera, ahora que regresan en esa? Bueno, ser muy fieles a las disposiciones que se pidan, ¿no? Si se pide 30%, sentarse a 2 metros, o que lo hagan todo con una colaboración responsable, porque tiene su razón de ser, no hay que confiarse, hay que hacerlo sin miedo, pero con responsabilidad, pero no que sean muy pacientes
y que acaten todas las medidas, que lo vean como una forma de caridad y responsabilidad. Pero me parece que esto está haciendo que muchos fieles revaloren lo que es la iglesia, la misa, la confesión. Justamente ayer una persona me escribía: padre, por fin pude comulgar y pude confesarme, estoy feliz, ¿no? Y una persona que valoró la misa y la confesión y la comunión como algo que, bueno, que reencontró con ojos nuevos. Y también los párrocos, los padres, me parece que pueden ver, podemos quizá ver, porque yo los domingos voy a una parroquia a ayudar, ahorita no he regresado, pero quizá pronto, pues ver a los fieles pues con otra mirada, como un don de Dios. Me parece que yo quisiera resumir la respuesta con esta palabra: ver el párroco a los fieles y los fieles al párroco mutuamente como un don de Dios el uno para el otro, un regalo de Dios el uno para el otro. Y esto, estoy seguro que esta pandemia, Dios va a sacar tantos bienes. En el fondo Dios nos quiere muchísimo y quiere darnos tantas enseñanzas por amor. Me parece que la iglesia debe, en ese sentido, como decía Monseñor Munilla, un obispo de España que yo escucho mucho, que me encanta cómo piensa, decía: la iglesia tiene ahorita que ponerse en la actitud de escucha. ¿Qué nos ha querido decir Dios? ¿Y qué nos va a querer decir en todo este tiempo que siga? Y aprender a escuchar a Dios. Y todo lo que nos quiera decir, pues tratar de vivirlo lo mejor que podamos. Definitivamente, padre. Y bueno, ahora pensando en nosotros, seminaristas, y en todos aquellos que tienen ilusión de entrar al seminario, los que ya están inscritos para el preseminario, que va a ser en septiembre, ¿qué nos podría decir a la luz de esta pandemia, cómo debemos vivir este camino de configuración con Cristo? Me gustaría animarlos muchísimo. ¿A qué me refiero? Realmente la vocación sacerdotal de veras es bellísima, es algo bellísimo. Decía el cura de Ars que si supiéramos el amor que hay en el corazón de Cristo cuando alguien lo llama al sacerdocio, nos moriríamos de puro amor. El cura de Ars lo dice por ahí en una de sus frases, de esas frases sublimes, ¿no? Yo les diría tanto a los seminaristas como los que se han discipulado con figuración, con los que están iniciando, a lo mejor ahorita en algunos retiros de discernimiento, en el COVE, etcétera, todos sin excepción, les diría: vean mucho el sacerdocio como lo ve Cristo. Me parece que a veces queremos ver el sacerdocio como lo ve el mundo. ¿Y qué dijo tal periódico del sacerdote? ¿O qué dijo tal revista? ¿O qué dicen? Hay que preguntarle a Cristo: ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú qué es para ti el sacerdote? Y entonces ahí viene la motivación fundamental. Me gustaría animarlos mucho, de veras, poder ver a alguien que sonríe o a alguien que por ejemplo, de terapia intensiva, que yo pensé que ni me estaba entendiendo, pero cuando me empecé a retirar, empezó como a sollozar, ¿no? Como a querer llorar. Saber que alguien se reconcilia con Dios cuando ya va a partir a la vida eterna y que va a ser un alma, una persona que para toda la eternidad va a estar quizá con Dios, una eternidad, simplemente porque uno fue instrumento del amor de Cristo en ese momento, da una alegría, da una plenitud, da un sentido a toda la vida que no tiene nombre. Yo les digo, el sacerdocio es bellísimo, de verdad, y me parece que es un tesoro que nunca lo vamos a poder comprender. Me gustaría animarlos muchísimo y sintetizar la respuesta en esto. Pregúntenle a Cristo dos cosas. Primero, ¿cuánto amor hay en tu corazón cuando has pensado en mí? Cada quien en la etapa que esté de discernimiento. Yo entiendo que hay un camino para discernir, para terminar de discernir, y en eso hay una gran libertad, por supuesto. Lo entiendo y me parece que este camino debe estar marcado por la libertad y entregarnos con mucha alegría, ¿no? Pero pregúntenselo a Jesús. Y dos, consideren que las alegrías sacerdotales, digamos, el sentido sacerdotal es algo bellísimo de verdad. Y me parece que esta pandemia pues ha puesto como muy en el aire la necesidad de sacerdotes, y no me refiero solo a los que hemos visitado algún hospital, sino párrocos, todos, cada quien los obispos, etcétera, señor cardenal, cada quien en su trinchera, podemos decir, la necesidad de sacerdotes en el mundo, de verdad. Por supuesto, los laicos tienen su vocación, etcétera.
Yo les animo, jóvenes, de verdad, es un camino bellísimo poder ver a alguien sonreír o a alguien que experimenta o que deja traducir que ha encontrado la paz en su vida. Y dice, pues nada más le dije esto, nada más le di la absolución, le dije que Cristo lo amaba así. Tú nada más le dijiste eso, pero Cristo quería valerse de eso para hacer una obra en su interior transformadora que ha querido ligar al ministerio sacerdotal. Así es, lo ha querido ligar al ministerio sacerdotal porque Cristo ha querido que la gracia llegue a otros a través de este ministerio muy fuerte, que llegue la gracia, porque así lo ha querido Él, así lo ha instituido Él. Bien, padre. Un gran testimonio para todos nosotros. Le agradecemos mucho haber compartido sus experiencias, su profundidad, su sabiduría con todos nosotros. Y no sé si le quiera decir algo, un último mensaje a los enfermos de COVID. Bueno, pues quiero hacer reconocimiento a la Santísima Virgen, porque en ella he dejado mis temores, ella nos ha llevado de la mano a todos y creo que es como la reina de este apostolado, la reina de los corazones, quiero eso decirlo muy explícito. Y siempre a los enfermos de COVID, a los familiares, ¿qué les diría? Siempre que estoy al lado de ellos, les digo, Dios te quiere mucho. Dile a Jesús lo mismo que le dijo el buen ladrón, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Esa palabra le hizo merecer el paraíso, ¿no? En un momento. Y siempre les digo lo siguiente, la Virgen María está a tu lado y te quiere, te cuida, ella no te va a dejar, a tu lado está ella. Y no porque yo la vea, claro que no, ¿verdad? La veo con la fe, como lo veo cualquiera de nosotros, pero me refiero, yo sé que está ahí. Entonces, yo les diría lo mismo. La Virgen María está a su lado, no tengamos miedo. Y el corazón de Cristo es por quien vivimos, por quien nos movemos y por quienes somos. Queremos ser todo del corazón de Cristo. Entonces, sean ofrenda para la iglesia. Recuerden eso, el dolor ofrecido con amor se transforma en una alegría eterna y es lo que va a hacer bella la iglesia, es lo que va a dar esperanza a este mundo. Entonces, me gustaría dejarles esto en dos nombres, Jesús y María. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros y por siempre estar disponible como sacerdote de Cristo para ir a los lugares donde Cristo se necesita más, donde la gente necesita más de Cristo, de su amor y de su gracia. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti, Iñaki. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en esa breve entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para seguir compartiendo el gran amor que Cristo nos tiene a todos.